Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Proyecto Libertades. Como sabemos, en el derecho no todas las decisiones judiciales son absolutas. Muchas de ellas son recurribles. Este es el caso, y para el caso que vamos a tocar el día de hoy, del recurso de reclamación. Para el día de hoy vamos a hablar de los recursos de reclamación, hablando en términos de específicamente de los recursos de reclamación impuestos ante los presidentes de los tribunales colegiados de circuito. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Pues existe un nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que creo que es pertinente analizar y discutir aquí y explicarle a la gente para que lo tome en cuenta. Para empezar a hablar del recurso de reclamación, creo que primeramente tenemos que entender un poco la formación y la estructura de los tribunales colegiados de circuito. Para ello me voy a remitir a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para ser más específico, al artículo 33, que nos dice lo siguiente. Los tribunales colegiados de circuito se compondrán de 3 magistrados, de un secretario de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine su presupuesto. Posteriormente, el artículo 40 de la misma ley nos refiere que cada tribunal, es decir, cada tribunal colegiado, nombrará a su presidente, es decir, alguno de los magistrados será presidente, el cual durará 1 año en su encargo y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año va a cambiar la presidencia de los tribunales colegiados de circuito y uno de los magistrados se irán rotando esa presidencia, irán cambiando su encargo en la presidencia del tribunal. ¿Qué atribuciones tiene un magistrado presidente en un tribunal colegiado de circuito? El artículo 41 nos refiere que son atribuciones de los presidentes de los tribunales colegiados de circuito. Primero, llevar a cabo la representación y la correspondencia oficial del tribunal. Segundo, turnar los asuntos entre los magistrados que integren el tribunal. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución. En caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que el secretario respectivo dé cuenta al tribunal para que éste decida lo que estime procedente. Firmar las resoluciones del tribunal con el magistrado ponente y el secretario de acuerdos y las demás que establezcan las leyes. Eso tenemos que entender entonces que el magistrado presidente es aquel que va a dar entrada junto al secretario de acuerdos a todos esos asuntos que vayan llegando al tribunal, y él decidirá hacia qué magistrados los turna para que tengan conocimiento y posteriormente trabajen en los proyectos de resolución de esos asuntos, o bien que estime que por alguna causa no se puede dar ese conocimiento en ese tribunal, también resuelva lo conducente, o si necesita que se aclare algo en algún auto, también tiene que hacerlo saber. Tiene muchas funciones, pero digamos que es el filtro, es el primer filtro cuando cuando interponemos algún tipo de procedimiento ante un tribunal colegiado. El magistrado presidente es el primer filtro, el que primeramente hará una resolución en la que determinará si turna o no, si se recibe o no, si se tramita, se admite o no dicho asunto. Ahora bien, pasemos a lo que nos dice la Ley de Amparo. El artículo 104 de la Ley de Amparo nos refiere que el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito, como lo estamos analizando. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito, en el que se expresen los agravios dentro del término de 3 días siguientes al que surta efecto la notificación de la resolución que se pretende impugnar. De su parte, el artículo 105 nos refiere que el órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de 10 días. El ponente será un ministro o magistrado distinto a su presidente.
Obviamente, si el magistrado presidente es el que genera este acuerdo, pues resultaría un poco obvio que si él se le pone a su consideración la evaluación de su mismo acuerdo, pues él determine que es correcto. Entonces es por ello que se le da vista a otro magistrado para que el otro magistrado de otra ponencia que no esté a cargo de la presidencia evalúe dicho acuerdo y vea si estuvo correcta o no la decisión del magistrado presidente. Dicho en otras palabras, que otros ojos vean esa resolución y haya otra interpretación. El artículo 106 nos dice: la reclamación fundada, es decir, en caso de que resultara fundada ese recurso, deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiera emitido a dictar el que corresponda, es decir, a cambiar el acuerdo, a desechar uno y a hacer uno nuevo en los términos que se establezcan mediante ese recurso. Entonces, de esta manera podemos entender que el recurso de reclamación en sí es un medio de impugnación de procedencia limitada. ¿Por qué? Pues porque no procede contra resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito. Las resoluciones que sean emitidas por el Pleno de los Tribunales Colegiados son definitivas, ahí sí no cabe recurso alguno. Pero en este caso, hablando específica y únicamente de las resoluciones que emite el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, estas resoluciones de trámite de los asuntos, estas resoluciones sí pueden ser recurridas a través de este recurso de reclamación. Es así que vamos a proceder a ver el criterio que les quiero comentar en esta ocasión. Esta tesis es una jurisprudencia en materia común. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí les dejo el número de la tesis. Esta tesis fue recientemente publicada el viernes 8 de enero del 2021, de la 10ª época obviamente, y su número de registro digital es el 2022-608. Este criterio jurisprudencial en su rubro establece lo siguiente: recurso de reclamación. Procede contra el acuerdo emitido por el magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito en el que declara que dicho órgano carece de competencia por razón de grado o vía para conocer de una demanda de amparo y por ende declina el conocimiento del asunto a un juez de distrito. Los hechos sobre los que versa la controversia son los siguientes. Los órganos jurisdiccionales contendientes, es decir, los tribunales colegiados que vieron estos asuntos, al analizar si procede el recurso de reclamación contra el acuerdo emitido por el magistrado presidente de un tribunal colegiado de circuito en el que declara que dicho órgano carece de competencia por razón de grado o por vía para conocer de una demanda de amparo y, por ende, declina el conocimiento del asunto a un juez de distrito, llegaron a conclusiones contrarias. El criterio fue discutido en el Pleno de la Suprema Corte por todos los ministros y fue votado por unanimidad. Todos los ministros estuvieron de acuerdo con el criterio. El criterio jurídico que se impuso fue el siguiente: es procedente el recurso de reclamación contra el acuerdo emitido por el magistrado presidente de un tribunal colegiado de circuito en el que declara que dicho órgano carece de competencia por razón de grado o vía para conocer de una demanda de amparo y, por ende, declina el conocimiento del asunto a un juez de distrito. Cuando hablamos de una demanda de amparo indirecto, la competencia, quien conocerá del asunto es un juez de distrito. Cuando hablamos de un amparo directo, serán los tribunales colegiados. Ya veremos en qué supuestos encuadra uno y otro. Más específicamente se los explicaré en otros videos que seguimos hablando sobre amparo. Pero en este caso, entonces, el magistrado presidente está determinando que conforme al asunto que se le plantea, se estará hablando de un juicio de amparo indirecto. Entonces él no es competente para conocer de esos asuntos
al darse cuenta eso él, al estar emitiendo el acuerdo, le dice al quejoso, sabes que no puedo conocer del asunto, por lo tanto tengo que declinar la competencia a un juez de distrito que sí tenga la competencia para conocer del asunto que tú estás planteando. Entonces dice que se es procedente este recurso de reclamación en esos casos, cuando haya una resolución en la que se decline la competencia a un órgano distinto. Vamos a ver la justificación del Pleno de la Suprema Corte. El proveído mencionado cumple con los requisitos formales para la procedencia del recurso de reclamación previstos en el artículo 104 de la Ley de Amparo. Se refiere a una determinación judicial de trámite dictada por un magistrado presidente en relación con la acción intentada por la parte quejosa. Además, tal proveído cumple con el requisito material, es decir, causa una afectación a la esfera jurídica de la quejosa por el hecho de que tiene efectos definitivos, en razón de que vincula de forma terminante al juez de distrito para conocer y resolver del asunto, sin que éste pueda rechazar u objetar la competencia declinada por su superior, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Amparo, aunado a que la misma impone un cambio de vía con requisitos y tramitación distintos que cumplir, lo cual no sería revisado de forma inmediata, pues habría que esperar hasta que el juez de distrito dicte sentencia para que las partes interpongan un recurso de revisión en el cual hagan valer ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del mismo, que advierta de oficio que el asunto debió tramitarse en la vía directa, después de un largo procedimiento, cual contravendría la finalidad del principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a una impartición de justicia pronta y expedita. En esas condiciones, se arriba a la convicción de que el recurso de reclamación es procedente contra este tipo de acuerdos emitidos por un magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito con el objeto de que a través de la interposición de dicho medio de impugnación, el Pleno del órgano colegiado realice un nuevo análisis en el que pueda tomar una determinación distinta que beneficie al solicitante. Lo anterior en observancia al principio de seguridad jurídica y al derecho fundamental de los justiciables a obtener una impartición de justicia pronta y expedita. Previsto esto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es la importancia entonces de este recurso de reclamación? Que este recurso de reclamación, como ya lo mencionamos antes, se va a turnar, se va a hacer del conocimiento de un magistrado distinto al magistrado presidente. El magistrado ponente, es decir, el que va a realizar el proyecto, por sí mismo no va a determinar si sí o si no está equivocado. ¿Qué va a pasar? Él va a emitir el proyecto, va a haber una reunión del pleno donde ya los 3 magistrados van a estar ahí, incluyendo al presidente, y va a haber una votación entre los 3 para determinar entonces si sí o no el magistrado presidente estuvo adecuado en la resolución que emitió. Entonces ya son 3 votos contra uno solo, ¿no? O 2 votos contra uno solo, en el caso en el que el magistrado presidente considerara que fue acertada la forma en que resolvió en su primer acuerdo. Entonces ya es una resolución con un carácter y un peso distinto, con ya una resolución ante el pleno y puesta además en vista de otros 2 magistrados de circuito. Bien, en ese sentido es que se pone este cambio de jurisdicción, esta competencia de los tribunales colegiados. Lo que se plantea es, para no retardar más los asuntos, para que en caso de que sí pudiera ser procedente el amparo directo y que se equivocara el magistrado presidente, no tener que llegar hasta el juicio de amparo indirecto y luego el juez diga, oiga, pero es que yo no puedo resolver de esto, y que llegar hasta
hasta la sentencia, y entonces ya se tuviera que imponer una revisión que sí efectivamente llegara hasta el tribunal colegiado, y hasta ese momento se pudiera decir, no, ¿saben qué? Es que se debió cambiar la vía. Imagínense todo el tiempo que pasaría en ese lapso porque no se tomó desde un principio una determinación en cuanto a la competencia. Imagínense, pues, podría extenderse mucho, pues, se perdería tiempo, se perderían recursos, las partes se desgastan, los jueces también se desgastan con esta cantidad, tienen muchos asuntos que resolver, y además estos tipos de asuntos todavía haciéndoles más bultos. Entonces dicen la Suprema Corte, no, mediante el recurso de reclamación podemos esclarecer ese tema de la competencia en todo caso, y tiene que ser entonces a través de ese medio en el que se defina plenamente si se sigue la jurisdicción en la vía directa, es decir, va a tener conocimiento el tribunal colegiado, o se puede ir al amparo directo y va a conocer entonces el juez de distrito. Ya no tenemos que agotar instancias eternas, podemos de esta manera determinarlo mediante el recurso de reclamación, un criterio muy acertado, muy necesario, y que debemos conocer todos. Gracias por su atención. Este es el primer video del año 2021. Pues traigo ahí varios proyectos, varias cosas que quiero hacer en el canal. Ojalá me dé tiempo, voy a poner mi esfuerzo, mi esmero para no solo seguir subiendo contenido, sino tratando de hacer este contenido de mejor calidad para ustedes, para la gente que va acercándose a estos videos. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo el cariño. Les deseo un feliz año a todos ustedes, que sea un mejor año que el año anterior, que sea un mejor año que cualquier año que hayan tenido en sus vidas. De verdad les mando muchas buenas vibras. Estamos juntos en esto, y recuerden, sean libres. Un gusto saludarlos. Hasta luego.